Hola, hola, Agustín. Alex, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Hay que esperar un momento, ya deben entrar los demás muchachos. Ok, se oye bien, ¿no, Alex? Sí, sí, está muy bien. Jairo, muy buenas noches. Jairo, Vale, saludos. ¿Cómo está equipo? ¿Cómo está familia? Agustín. Buenas noches. Saludos, saludos. Por acá bien, gracias a Dios. Estamos de ex- nuevo. excelente, Jairo. Vemos que, o escuchamos que has puesto una academia de baile. Estos vecinos míos son parranderos. Sí, sí. Está Les bien, gusta. así se hace más amena la reunión. Sí, sí, pero ya lo vamos a silenciar ya, no te preocupes, porque esto desconcentra. Ya, ya, bien, bien. ¿Cómo estuvo el fin de semana? Bien, bien, bien. Reparador. Qué bueno. Hoy tenemos a Agustín aquí con nosotros. Él nos va a compartir un poco hoy día su pantalla y nos va a comentar nos va a hacer un poco más de detalle acerca de lo que estaba conversando la última vez con respecto a Fibonacci. Ah, ya, buenísimo. Claro, excelente. Así, mientras más aportemos todos, es mucho mejor. Sí mismo es. Eso, güey, loco, salió bonito en esa foto. Tengo frío, no joda. Por eso saliste Está corriendo. Agustín, cuando quieras, de una vez. Ya mismo estamos viendo tu pantalla. Hola, hola, Sí, hola. Ah, ya, perfecto. Ya, justamente lo que te decía Alex y les decía a los muchachos la última vez era que, bueno, yo había entendido Fibonacci de una determinada manera. El uso de los retrocesos y el uso de los retrocesos Fibonacci, las extensiones Fibonacci, que, sí, que son herramientas que me parecen bien útiles para ver directamente de cómo marcar una entrada, ¿no? Y obviamente también dónde recoger un take profit. En este caso, lo principal siempre como para todo es ver la tendencia en la cual estamos, ¿no? O sea, lo primero que hay que entender es que el mercado siempre va a hacer un determinado recorrido. Entonces, ¿a qué hace referencia este recorrido? Hay una etapa que se decía, qué sé yo, lo voy a marcar acá, no sé si me va a dejar. Hay una etapa justamente, una etapa que hace como una parábola, ¿no? No lo estoy pudiendo marcar muy bien. Y obviamente después, ya, no creo que no me ha salido muy bien, pero a ver, hay una etapa acá abajo que es justamente donde es una etapa de acumulación, ya a lo que he podido entender. Como es una etapa de acumulación, el mercado está acumulando.
¿Qué quiere decir que está acumulando? Hay dos variables que ingresan, ¿no es cierto? Uno es en función al tiempo, uno es la oferta y el otro es la demanda. Entonces, como uno es la oferta, de acuerdo a nuestro gráfico, siempre es a la baja. Quiere decir que viene desde arriba hacia abajo, lo cual sería lo que nosotros decimos como ventas. Y lo otro es la demanda, que siempre son nuestras compras, que siempre va a ir al alza. Hay dentro a ver, lo marcaré aquí. Dentro de esa, a ver, ya, por ponerles ese ejemplo. Esta es mi oferta, que son mis ventas como yo las marco, y esta es mi demanda como yo las marco. Entonces, esta es mi curva del tiempo. Hay un punto que es un punto donde está en equilibrio el mercado. Entonces, ese equilibrio justamente se manifiesta acá. Hay una etapa de acumulación. El mercado está acumulando tanto compradores como vendedores. Y a partir de este momento hace lo que es un rompimiento, dijimos, porque acá puede estar en una, a ver dónde está acá para marcarlo, ya acá lo vamos a marcar. A esta etapa nosotros le colocamos como etapa de acumulación. Entonces, lo que está haciendo el mercado está acumulando tanto compradores como vendedores para después romper con este rango, porque obviamente no es recto, ¿no? Aquí no me he dejado dibujar muy bien. Sube y baja, pero en determinado momento rompe al alza y obviamente ahí el precio se dispara. Luego llega a un punto donde obviamente hace otro rango, o sea, lo que vimos como pullback. Posteriormente rompe ese máximo que en algún momento había llegado y otra vez llega a otro máximo. Pero a ese máximo hay diferentes formas de llegar, ¿no? A veces solamente toca un punto, pero por lo regular testea lo que dicen, ¿no? Esta parte para luego romper el mínimo anterior. Entonces, si se viene otra vez a la baja. Entonces, y acá otra vez hace un rango y otra vez baja a un precio similar al anterior, o no necesariamente, ¿no? Puede hacerlo más abajo, un poco más allá, pero lo que hay que entender aquí, se decía, es que el mercado siempre va a tener este comportamiento, siempre. Entonces, hay que entender ese comportamiento del mercado y para lo cual, ¿no? Las herramientas de Fibonacci sí o sí se tendrían que aplicar, ya sea en esta tendencia o ya sea en esta tendencia alcista o en esta tendencia bajista, pero no en los rangos, en estos puntos no. ¿Por qué? Porque obviamente, si bien te puede funcionar, pero es más conveniente siempre en una tendencia. Acá obviamente, a ver, lo vamos a borrar esto. Acá obviamente hay tendencias, aquí obviamente hay una tendencia al alza y hay que identificar en qué tipo de mercado estamos operando, en qué time frame o en qué temporalidad, lo que se dice, ¿no? Entonces, en este caso, como generalmente he visto que los análisis los hemos hecho en diario, entonces habría que partir de un escenario anterior. ¿Eso qué quiere decir? Si yo analizo un escenario, o sea, o pretendo colocar mi entrada en un time frame diario, yo tendría que ver un poco más allá. ¿A qué me refiero un poco más allá? Una temporalidad mayor de una semana. Aquí, por ejemplo, si yo entro acá, si yo veo acá, veo claramente una tendencia, ¿no? Una tendencia al alza. Puedo marcarlo desde acá o puedo marcarlo desde acá. Entonces, pero veo una tendencia que está yendo al alza. En este caso, ¿funcionaría Fibonacci? Sí, lo puedo aplicar Fibonacci. Pero esta tendencia me serviría para aplicar en un escenario menor. Yo identifico mi tendencia, obviamente, y obviamente estoy definiendo que voy a entrar voy a hacer mis operaciones en un escenario de una hora
pero ya he analizado anteriormente en un time frame mayor, en una temporalidad mayor. Entonces, lo que yo veo es eso, ¿no? Desde cuáles son mis máximos, cuáles son mis mínimos, cómo es que estoy analizando yo el mercado, y ahí es donde utilizo a Fibonacci, tanto el tema de los retrocesos como el tema de las extensiones. Y en ambos se aplica. Ahorita, por ejemplo, vamos a ver, ¿no? En este punto, si yo hubiera analizado este punto. Aquí, por ejemplo, yo tengo que marcar lo que son mis máximos y lo que son mis mínimos. Aquí obviamente ha habido un cambio de tendencia. He venido, si comparamos con lo que estábamos haciendo anteriormente, tal vez, en este caso, ha habido una etapa de acumulación, luego ha roto el mercado, posteriormente ha habido un rango acá, y después de eso ha roto lo que es mi máximo anterior, o el retesteo, lo que ha hecho el pullback, luego ha alcanzado un máximo, y para la bajada ha hecho lo propio, ¿no? Ha bajado hasta un mínimo, ha marcado un mínimo, ¿no? Incluso ha roto el mínimo anterior, ha hecho un retesteo, ha hecho un pullback, posteriormente ha roto lo que es mi mínimo anterior, y me ha dado otro nuevo mínimo. Aquí lo podríamos considerar como rango, posteriormente ha bajado, ha hecho igual un retesteo, aquí ha hecho un falso rompimiento al alza, posteriormente ha testeado y otra vez ha encontrado un mínimo más bajo, ¿no? Entonces, hay que identificar antes de utilizar la herramienta, que en todo caso Fibonacci es de confirmación, o sea, identificar esta tendencia, ¿no? Aquí también, aquí por ejemplo vemos que ha hecho un máximo, inclusive con un máximo más alto que el anterior máximo. Entonces, aquí estamos viendo nosotros en qué tendencia, o sea, qué es lo que está haciendo el mercado. Obviamente, al operar nosotros en este tipo de mercado, tenemos que entender que si bien hacemos nosotros un análisis, este análisis no nos tendría que necesariamente cumplirse al 100%. De que es una probabilidad de que ocurra, sí, pero no desanimarnos, ¿no? Al momento de que no ocurra. Y eso es más la parte psicológica que tocábamos en la primera temporada, ¿no? Entonces, ¿a qué específicamente se referiría? O sea, que tenemos que entender que nuestro nivel de riesgo, lo que nosotros estamos dispuestos a perder, es mínimo en comparación a lo que nos tocaría ganar. ¿Eso qué implica? Que si yo estoy acá dispuesto a perder $100, hago yo un lotaje de acuerdo a $100, pero espero ganar mucho más de lo que yo estoy perdiendo, por decirles en este punto. Yo estoy dispuesto a perder este punto, pero estoy dispuesto a ganar todo esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí el beneficio sería de 2 a 1, pero ni aún eso, o sea, es mucho. Yo tendría lo que yo decía anteriormente, ¿no? Para una temporalidad daily, que mi riesgo tendría que ser mucho menor, lo que estoy dispuesto a perder, y ganar mucho más. ¿Por qué? Porque es un análisis más sólido que se tendría que hacer. No es como en un time frame de 5 minutos o de 10 minutos, donde efectivamente las cosas ocurren muy rápido. Las cosas, hasta ahorita mismo, yo podría hacer el mismo análisis, pero tengo que tomar decisiones más rápidas. Entonces, esa situación es algo que se tiene que entender. Entonces, aquí mi riesgo sí puede ser de 2 a 1, o de 1.5 a 1, o de 1.2 a 1, inclusive de 1 a 1. Que yo pierdo, estoy dispuesto a perder lo mismo que voy a ganar. Pero en este caso, al analizar una temporalidad daily, no necesariamente tendría que ser así. Tendría que ser mucho mayor, porque el riesgo es mayor. Entonces, esa situación es que, en ese caso, es que yo tendría que ver bien mi gestión de riesgo, ¿no? A ver, para no salirnos del ejemplo, empezaremos a analizar esta situación para que veamos este tema. A ver, estamos aquí definiendo que estamos en una temporalidad daily, que yo estoy viendo cuál es mi mínimo más mínimo. Entonces, ¿dónde ha sido? Ha sido este top. Yo marco desde ahí lo que es mi tendencia alcista.
porque ya obviamente la tendencia me ha marcado que es alcista, como ha habido aquí un impulso, posteriormente ha habido un retroceso, un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso que no ha tocado lo que es mi línea de tendencia. Entonces tal vez ese no sería mi máximo. Yo tengo que entender que mi máximo es mi máximo más alto. Entonces tendría que ser este. Y mi mínimo más mínimo sería este, que está tocando obviamente mi tendencia. Y aquí marcaría yo mi máximo, mi siguiente máximo. Entonces, tal vez para que se entienda un poco mejor, lo que yo haría sería esto, ¿no? Y aquí lo marco. Marco. Y estoy marcando lo que es mi máximo más alto. Porque para marcar una tendencia, obviamente, yo tengo que definir, tengo que tenerlo bien claro. Es como nosotros estamos empezando, lo que más se recomienda es marcar, porque ya posteriormente, cuando tengamos bien educado el ojo, lo que dicen, es que no va a ser necesario esto, directamente viendo la estructura de qué es lo que está haciendo el precio. Tranquilamente yo voy a poder definir esto sin la necesidad de hacer esto. Pero al principio, para que nosotros nos acostumbremos, tendríamos que sí o sí necesariamente marcarlo para definir yo cuál sería mi mejor zona de entrada. Y aquí obviamente se puede aplicar tranquilamente Fibonacci. Entonces, Fibonacci, ¿qué es? Ahorita estoy estoy marcando lo que es un impulso, pero tengo que definir dónde sería mi retroceso. Para que se entienda un poco mejor, yo marcaría aquí lo que es un retroceso Fibonacci. Desde aquí, lo estoy colocando así, hasta aquí, que es el punto más alto de mi vela, ¿no? Entonces, obviamente que ahí tendría que ser mi punto de entrada. Yo aquí habría marcado en el MetaTrader, obviamente hay una herramienta que te dice si llega a un determinado precio, se compra o se venda. Entonces yo en ese punto es donde compro, donde vendo. Ahora, hay situaciones en las cuales se presenta como este caso. Obviamente no llega a mi 6108 porque los puntos de más confluencia estadísticamente demostrados son estos. Que me rompa aquí y yo recién marco. Que me marque aquí y recién yo entro. Ahora, si obviamente no marca, no tendríamos que desesperarnos. ¿Por qué? Nosotros no tenemos la necesidad de operar y ese es uno de los criterios psicológicos que se manejan, ¿no? No necesariamente nosotros tendríamos que entrar cuando nuestros patrones o vemos que nuestra tendencia no nos marca la entrada o nuestro indicador oscilador no nos marca la entrada, no tendríamos por qué entrar. La desesperación no tendría que ser nuestra. Entonces, ¿qué es lo que yo veo acá? Que no me ha dado la entrada, entonces no entro. Veo otra señal, espero otra señal y recién ahí tendría que entrar. Pero si se dan cuenta, esperar otro día más, o cuántos días, a ver, ¿cuántos días nos ha marcado esto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Como unos 25 días he tenido, como un mes he tenido que esperar para que se genere este impulso y marque este retroceso. Pero voy a esperar otra vez ese mes para volver a operar. Entonces ahí es donde el mercado, donde se ve la importancia de la fractalidad del mercado. ¿Eso qué quiere decir? Que yo, al haber hecho un análisis para daily, haber marcado mi tendencia, también si tengo la paciencia suficiente o no sé, o no tengo el tiempo durante el día para no poder operar aquí, puedo recurrir a lo que es un escenario de 1 hora o un escenario 4H o de 30 minutos. Entonces, donde esta situación también a mí me va a ayudar, obviamente, para que yo pueda operar tal vez más tiempo y con una mejor precisión inclusive. Entonces, hemos marcado nosotros nuestra extensión
de Fibonacci, pero también hemos marcado cuál es nuestra línea de tendencia. Entonces yo aquí podría verlo directamente, hacerlo de esa manera para obviamente tener más entradas. Y aquí, ¿qué es lo que yo veo? Lo propio. Si se dan cuenta, al ir a un escenario menor, entonces, ¿qué es lo que yo estoy viendo? Que tal vez mi línea de tendencia no ha sido marcada con la precisión que requería. Entonces aquí, si yo reviso el escenario de una hora, yo reviso el escenario de una hora, aquí ya me ha marcado igual una tendencia al alza. Recuerden que primero hemos analizado lo que es una temporalidad diaria. Una temporalidad diaria donde obviamente no nos dejaba, no nos daba una entrada, se podría decir, todavía consistente, de acuerdo a Fibonacci. Pero yo también aquí puedo marcar lo que es mi tendencia, ya en una temporalidad de una hora. Aquí yo veo que el precio ha marcado, obviamente ha marcado también lo mismo. Voy a mi máximo más alto, voy a mi mínimo más bajo y voy a mi... Obviamente aquí también me ha marcado lo que es una tendencia, un impulso, retroceso y una tendencia al alza. Y otra vez caemos en lo mismo que habíamos indicado al principio, el recorrido del precio. O sea, ¿qué es lo que está haciendo aquí el precio? Lo mismo que habíamos mencionado al principio, la estructura de mercado. Que hay una etapa de acumulación, tal vez la marcaría aquí más para acá. Hay una etapa de acumulación que viene aquí al principio, hay un impulso, hay un retroceso que te da la entrada obviamente en ese punto, hay otro impulso, hay otro retroceso, hay un impulso, y aquí hace un rango el precio y otra vez se viene a la baja y hace otro rango, rompe lo que es el rango y nos da otra entrada y toca otra vez nuestra tendencia. Si se dan cuenta, esta misma estructura es que realiza el precio, ¿para qué? Para justamente darnos una entrada, y es lo que siempre ha hecho, ¿no? He estado revisando bueno, la mayor parte de las veces es que nos está dando esa entrada. ¿Y dónde tendríamos que entrar? Donde rompe obviamente nuestro mínimo. Y aquí obviamente si yo analizaba Fibonacci sin antes saber de eso, también me hubiera dado lo que es mi retroceso de Fibonacci, obviamente, en un punto determinado. Obviamente ahí. Y justamente yo podría ahí haber definido, ¿no?, lo que es el tema de la entrada. Lo propio aquí. Yo veo también otro retroceso de Fibonacci que tendría que haber entrado, que tendría que haberme marcado. Entonces, ¿dónde más o menos son mis zonas de entrada? ¿Dónde es que yo marcaría la importancia, ¿no?, de esta herramienta? Entonces, ese es el primer punto que habíamos visto con Alex, y el segundo punto sería el tema de las extensiones de Fibonacci, que obviamente es para marcar el take profit. Yo lo tengo ya marcado directamente, donde se marca el primer punto, el segundo punto y el tercer punto es que yo lo defino. O sea, ¿cuál es la esperanza? O sea, ¿a qué punto más o menos llegaría mi precio, mi take profit? ¿Dónde sería más conveniente generar la salida? Entonces, sería ese obviamente. Y lo que inclusive en algunos casos se recomienda, ¿no?, es este punto, es lo que en algunos casos dicen el número de oro de Fibonacci, que se cumple a cabalidad, ¿no?, porque es algo que, o sea, no te garantiza que el precio no vaya a seguir más,
sino lo que te asegura es que hasta ese punto hay mayor probabilidad de que el precio llegue. Entonces, viendo la importancia de estas herramientas, porque es un tema más psicológico, ¿no? También lo que les comentaba del experimento que leí que se había hecho, que dejen en un punto X de la mesa un objeto, y la mayoría de la gente lo dejaba en el 61.8, o sea, una distancia de 61.8 en sobre la mesa. Midiendo ese punto te daba exactamente el 61.8. Entonces, es eso cómo se tendría que aplicar, ¿no? Y lo que les dije también, el tema de los take profits, que también, ¿no? Es importante para el tema de la gestión del riesgo. Esto tanto para el alza como para, o sea, para para el precio en crecimiento, para lo que es comprar en largo o comprar en corto, se aplica. Y, a ver, lo vamos a ver justamente acá, con otro ejemplo tal vez, viendo una temporalidad en crecimiento, en decrecimiento en todo caso. Entonces yo estoy acá y veo acá. Además, lo que siempre se recomienda es operar a favor de la tendencia, nunca en contra de la tendencia, a no ser que estemos seguros, ¿no? del cambio. Hay que identificar, hay ciertos patrones que ya lo hemos visto también, que es el tema del doble techo, que tranquilamente nos da. Algo que también vi es el tema de la estructura, ¿no? de hombro, cabeza, hombro, que aquí tal vez incluso se podría ver esa situación, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, viendo un poco ese tema, tal vez yo podría ver, aquí he identificado un rango, pero después de mi rango, ¿qué es lo que viene? Viene lo que es una tendencia a la baja, el mínimo más mínimo, en todo caso marcaría inclusive porque tengo que identificar en mi tendencia cuál es el mínimo más mínimo de los dos, y obviamente después de eso marcar. Aquí, por ejemplo, ¿por qué les digo que veo un hombro, cabeza, hombro? Porque justamente como que me da ese cambio de tendencia. Entonces, si ustedes ven acá, es un hombro, cabeza, hombro invertido, ¿no? Y lo que te dice la teoría es que después del rompimiento, después de este punto, se espera que el precio haga el mismo recorrido desde aquí hasta aquí. Entonces, aquí se cumple, por ejemplo. Inclusive, si ustedes pueden ver, analizando un poco más, acá te da una entrada, ¿no? Después de haber roto tu zona, te da un retroceso para que tú puedas hacer la compra, y se cumple lo que es que recorre la misma distancia que desde tus hombros hasta la cabeza. Entonces acá se estaría cumpliendo. Pero también, o sea, acá veríamos nosotros, o sea, esta es una forma, ¿no? de confirmar ese tema, pero veríamos nosotros también el tema de lo que es la extensión de Fibonacci, que veo desde mi punto más bajo hasta mi máximo más alto, y veo que obviamente me toca también a mí, a mi punto más esperado, se podría decir. Entonces ya son herramientas que de alguna manera se combinan y te dan alguna certeza, ¿no? De cómo es que yo, o sea, tendría que operar, esperar, sin antes haber sabido, o sea, hasta dónde iba a llegar mi precio, o dónde yo marcar mi retroceso, perdón, mi take profit, porque después de eso ya se viene a la baja, ¿no? O sea, identifico un cambio de tendencia. Entonces, esa situación es la que, más que todo,
la utilizamos, ¿no? Si tienen alguna duda, tal vez podríamos irlo viendo y ya no sé, pues, para que podamos también ponernos de acuerdo, porque tampoco es que lo he estado utilizando bastante tiempo, pero me ha parecido interesante, ¿no? Porque es más que todo un aspecto psicológico y lo que decía, ¿no? La distribución del cerebro más o menos tiene esa connotancia, o sea, eh, ¿qué podría decir? Algo preconcebido, porque incluso se hablaba de las plantas, creo, y todo eso para que algo que ya estaba definido, estaban distribuidas de una manera tal, de acuerdo a esto, que obviamente te da a entender de que no es un tema de querer, sino es un tema más involuntario que inconscientemente llegamos. Y obviamente se habla de los market makers y todo eso, ¿no? Que obviamente conocen inclusive tal vez mejor que nosotros este tema y operan el mercado en función a eso, ¿no? Entonces, es algo que tendríamos que nosotros tener conocimiento, si no es eh, para operar, tal vez por cultura general, ¿no? Porque es una de las herramientas incluso que se ve en esta plataforma que es TradingView, también está en MetaTrader, y es una de los puntos que nos indica también, que nos da certeza, ¿no? De dónde entrar, al igual que la media móvil, la media exponencial móvil, es lo mismo, que te da un punto de entrada y un punto de salida también, para cometer menos errores. Lo que menos se quiere es obviamente cometer errores. Tal vez alguna duda, alguna consulta, para que lo podamos ir viendo, no sé. ¿Qué dice Jairo? No, por aquí no, todo bien, todo muy bien. Hay que, bueno, estudiar mucho el Fibonacci, es muy importante esa herramienta, como dice Agustín. Pero sí es certera, sí es bastante acertada esta herramienta. Yo me he dado cuenta porque yo he visto ya videos y eso. Y eso no es casualidad, pues. Eso es algo matemático, eso es algo como, no Una sé, ley, es una ley. algo extraño, pero es una ley, algo como universal, algo así. Claro, es como la ley de la gravedad, ¿no? Exactamente. En todos lugares se cumple. Sí. Agustín, está perfecto la demostración que nos has compartido, está muy buena. Quisiera que por favor eh, tomemos otro ejemplo en la segunda parte, por favor, si es posible, Agustín, para que quede bien claro y también que en la segunda parte nos muestres la configuración que tienes de tu retroceso de Fibonacci y también de las extensiones. Ya ¿Ya? no hay problema, Alex. Y En si la gusta, segunda, no sé, no hay lío. en la segunda parte sería, Agustín, porque ya estamos a pocos minutos de terminar esta primera parte. Ya, perfecto. Pero está muy bien, ya se entendió, ¿ves? Ya es diferente a solamente escucharte que también verte, ¿no? La semana pasada solamente te escuchábamos, te oíamos y entonces al menos yo no logré entender a la perfección, pero ahora sí me queda mucho más claro. Y en la segunda parte, si vuelves por favor a mostrarnos todo lo que has comentado ahora, pero en otro ejemplo, en otro par, Ya, eh, lo sería genial. haremos así al azar, no te preocupes, Alex. O Jairo también puede decir y vemos, ¿no? Porque yo hice la prueba justamente y daba, o sea, tanto chocaba el punto de entrada como el punto de salida, o testeaba en ese punto lo que se dice, ¿no? Hacía un retesteo, es decir, en algunos puntos retesteas y algunas veces lo que tú algunas veces también comentaste, hay ciertos analistas que utilizan solamente la acción del precio, algo de eso también lo vi, entonces como que se complementa con esto y al final es como un rompecabezas, ¿no? Que vas armando y ya sabes qué herramienta más o menos tratar de utilizar y ver esa situación. Pero lo que les mencioné en la primera parte, todos lo mencionan, ¿no? El tema de la estructura del precio, que es bien importante entender eso,
Y a veces nosotros psicológicamente nos golpeamos y decimos, no, el precio justamente, yo he entrado a un determinado punto, pero el precio sigue bajando, 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 y hasta qué punto tiene que bajar. Entonces, por eso es bien importante ahí la gestión del riesgo para ver, para que yo defina cuánto voy a perder y cuánto estoy dispuesto a ganar, ¿no? Perfecto, perfecto. Excelente, Agustín. Muchísimas gracias, como te repito, por compartir esta parte de Fibonacci. De seguro que les va a ser de mucha utilidad a todos los miembros de la familia Trader Mastermind. Sin embargo, como ya estamos a punto de terminar la primera parte, entonces nos conectamos, yo creo que inmediatamente, ya que estamos aquí todos, nos conectamos inmediatamente y ahí en la segunda parte, Agustín, vuelves a compartir la pantalla y en una de los pares que tú tengas por ahí ya un poco analizado, nos vuelves a mostrar a ver esas dos herramientas de Fibonacci y también la configuración que tienes, cómo la tienes configurada. Ah, Porque ya, ya, ya. porque la configuración difiere un poquito de la que yo mostré la semana pasada. Ah, ya, no, no, no hay lío, Alex. Genial, Agustín, un fuerte abrazo y Jairo también, nos desconectamos Dale, y, volvemos. y volvemos de enseguida, de inmediato. Listo. Ya, ya, Listo, gracias. ya.